Todos creemos que tenemos el control hasta que un día lo perdemos. Las adicciones no empiezan con una decisión, sino con una necesidad. Una búsqueda de escape, de alivio, de silencio. Pero ese silencio se vuelve ruido. Y cuando querés salir, ya no sabes cómo. Empieza con una excusa, con un solo por hoy, con una promesa que se repite hasta volverse rutina. Y sin darte cuenta, lo que era una salida se convierte en una prisión. Una que no tiene barrotes, pero sí cadenas invisibles que no discriminan. Jóvenes, adultos, ricos y pobres. A quienes parecen tenerlo todo y a quienes sienten que no tienen nada. Son un enemigo silencioso que se disfraza de compañía, pero que termina aislándote de todo lo que importa. En ese camino hay caídas, hay pérdidas, hay momentos en los que parece que no hay salida, pero también hay historias de lucha. Hoy vamos a hablar de eso, de los límites, de las caídas y de lo que cuesta volver a levantarse, de cómo una adicción puede cambiarlo todo y de cómo incluso en la oscuridad todavía hay una salida. Cada episodio una vida distinta, una voz que le pone nombre a lo que muchos callan. Quédate acá que el siguiente episodio comienza en 3, 2, 1. Bueno, hola Nico, ¿cómo andás? Voy a hacer una breve introducción. Con Nico nos conocemos hace algunos años, como a veces en la vida sucede. Hace aproximadamente 5 años que no nos vemos, y en estos 5 años pasaron un montón de cosas. Em, Ayer le dieron la noticia de que ella tiene fecha de alta de la institución en la que él está frecuentando hace un año. Hace un año. Hace un año. Así que nada, bueno, estamos muy felices, sus amigos, por él. Eh, el micrófono es tuyo, este es tu espacio y mandale nomás. Bueno, primero que nada, hola Lauti, después de tanto tiempo. Eh, sí, fueron 5 años que no nos vimos y las circunstancias en las que nos conocimos fueron muy raras. La verdad que en un momento de nuestra vida que era prácticamente de descubrimiento mental, saliendo más que nada a fiestas electrónicas, conociendo mucha gente y nada, bueno, eso nos hizo formar la amistad que tenemos hoy en día. 100%. Sí, pero bueno, ya desde antes que nos conozcamos, ya pasaban cosas en mi vida y que continuaron durante nuestra amistad y que siguieron después. Hoy en día estoy en una situación en que me encuentro todavía estoy internado en una institución que se llama Juntos Podemos, que es para ayudar a personas adictas a diferentes tipos de sustancias, así sustancias como personas, lugares, un montón de cosas. Hoy después de un año, hace 2 días después de un año, ya me dieron el alta. Hoy mi tiempo limpio es de 1 año y 13 días y en recuperación es de 11 meses y 4 días. Eh, Obviamente que en todo ese tiempo no consumí ningún tipo de sustancia que altere mi sistema nervioso ni mi cerebro, básicamente. ¿Por dónde empezar? Hoy mi grupo familiar se compone por mi mamá, mi hermano, mi hermana. Después, bueno, están mis abuelos todavía, mis tíos, mis primas, mis sobrinos. Hoy están todos, la verdad. Y antes, eh, mi núcleo familiar, desde el momento cero que empecé a consumir sustancias, que fue desde muy chico, ¿Qué edad más o menos te acordás? eh, acá en lo que se refiere en los tratamientos, se trata de contar desde la primera sustancia que uno prueba que le altera el cerebro. Es la primera vez que consumí alcohol. Que esto, o sea, no tiene mucho que ver con lo que me pasó después, pero sí en cierto grado, digamos. Yo a los 11, 12 años ya consumía socialmente en ese momento con amigos, en cumpleaños, con mi familia, una copita, o con mi abuela, me acuerdo que me daba un vermú. Tentempié ahí desde muy chico, pero bueno, yo en esos momentos era más que nada para querer pertenecer a un grupo que empecé a tomar alcohol con mucho más exceso, que era salir los fines de semana o me rateaba del colegio y nos juntábamos en la casa de un amigo a tomar alcohol. Y ahí es donde empezó mi consumo, digamos, no problemático de sustancias. Yo a partir de ahí empecé a consumir
un montón de otras sustancias, tanto así como, bueno, sustancia verde, que sería marihuana, y a los 18 años sustancia blanca, que sería la cocaína. Ok, Eh, a partir de ahí mi vida fue un sube y baja con respecto a las relaciones, ¿no? Porque yo tenía desde muy chico muchos grupos de amistad, demasiados en realidad. Tenía los que sí se drogaban, los que no se drogaban, los que consumían alcohol, los que salían, los amigos del barrio, los compañeritos que tenía cerca de la casa de mi abuela, o sea, muchos tipos de amistades. Entonces yo ahí, a eso me refiero con el sub y baja, ¿no? Porque ya desde muy chico me di cuenta de que con ciertas personas podía hacer algo y con otras no. Eh, bueno, ahí empezó el problema en realidad, ¿no? A querer esconder, mentir, manipular, todo tipo de situaciones con mi mamá, con mis abuelos, mi papá. eh, Todo se empezó como a desvirtuar, digamos. Después, como para poner un poco más en contexto de qué viene, ¿no? Cómo yo empecé a conocer este mundo. Yo tengo a mi papá, tenía a mi papá, que falleció hace 3 años, que era alcohólico y adicto a diferentes tipos de sustancias. Nada, de muy chico esto se reduce a una familia disfuncional. Era una familia complaciente, que era la familia de mi papá, en la que se permitía por ahí esto, ¿no? El consumo que tenía mi viejo, que ya era problemático, y pese a que se intentaron hacer un montón de cosas, no se pudo, y aparentemente, de lo que yo entendí, se rindieron, por decirlo de una manera, ¿no? Con él. Entonces, nada, pasó lo que tenía que pasar. Era básicamente mi viejo llegando borracho todos los días, bueno, violencia en casa, muchas situaciones de mierda, las cuales yo de chico no entendía, literalmente no las entendía. Yo lo único que veía era por ahí mi vieja, siempre reaccionando mal a los gritos, y mi viejo llorando después en el cuarto solo, escuchando Pink Floyd, eso no me lo olvido más. Lo que me llevó a mí, mirá cómo es la cabeza de un nene, a echarle la culpa a mi mamá de todo lo que pasaba en realidad, porque yo la única persona que veía gritar en mi casa era mi vieja. Mi viejo siempre era como el pobrecito que llegaba a casa y no pasaba nada, y lo atacaban. y lo atacaban básicamente, ¿viste? Entonces era como que yo siempre estuve enojado con mi vieja por todo este conflicto que había familiar. Entonces con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Básicamente me terminé pegando mucho a mi viejo, terminé formando un ideal de un ídolo, ¿no? Entonces yo siempre quería parecerme a él. Una persona que lo saludaba a todo el mundo por la calle, que tenía amigos por todos lados, que siempre era respetado, pero claro, no veía nunca la parte mala de él, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma me terminé metiendo más en ese mundo de las drogas por querer parecerme a él. ¿Llegaste a consumir con tu papá? Sí, pero eso se viene un poquito más adelante que... Hasta este momento, ¿tus papás seguían juntos? ¿En algún momento se No, separan? no, con todos estos problemas que había en casa era lo más normal que... O no, capaz que a veces no está normal. Pero sí, yo viví la primera separación de ellos a mis 5 años, la cual la tengo patente, la grabada en la cabeza, que yo me metí en el medio de la conversación, mi viejo se fue por la puerta, mi vieja se fue al dormitorio y yo me quedo solo en el patio de casa llorando. Siempre me quedó ese registro en la cabeza de, como que si yo hubiera sido culpable de eso, ¿no? Después lo pude trabajar igual y no, hoy en día no me siento así. Pero a partir de ahí fueron idas y vueltas constantemente entre ellos, aproximadamente 5 idas y vueltas, en las cuales siempre pasaba exactamente lo mismo. Era, mi viejo llegaba consumido a casa, violencia, mi vieja se cansaba y lo terminaba echando, y nosotros nos quedábamos sin papá, por decir una manera. Que era eso lo que yo tenía, lo que me enojaba de mi mamá, ¿viste? Cada vez que ella levantaba la voz o pegaba un grito, yo me quedaba sin papá. ¿Entendés? Entonces era esa tanta la bronca que yo tenía con mi vieja en ese momento. Por eso, incluso yo cuando tuve 18 años, que ya tuve un poco más entre comillas, decisión propia o autonomía,
en una discusión con mi vieja, que ella me agarra, también me lo acuerdo como si fuera ayer, me dice, si te seguís portando así o te sigues siendo así en el colegio, te vas a ir a vivir con tu papá. Yo le dije, ¿qué te pensás? ¿Que es un castigo irme a vivir con mi papá si yo lo hago a mi papá? ¿Viste? Y ahí pasó algo que marcó mucho lo que es mi manera de ser, ¿no? Yo siempre soy un tipo que está bien entre Dios y el diablo, ¿no? Que es algo que realmente está mal. Porque a mí me hicieron elegir desde muy chico, me pusieron en el medio, entre ella y él, entre que si lo elegía a él o le elegía a ella. ¿Me entendés? Entonces yo a partir de ahí, desde muy chico ya, empecé a filtrar mis emociones, ¿viste? A no decir lo que me pasaba, a no querer estar en mi casa, a salir compulsivamente, te digo, de pasármela más en la casa de mis amigos que en mi propia casa. Bueno, no, la respuesta básicamente de un chico es no ir al colegio, faltar, no estar bien en el colegio, ¿viste? Mm. Ser de esa forma. Y ahí es donde empecé a tapar con lo primero que fueron las salidas y el consumo de alcohol, cuando era muy chico. Apenas me fui a vivir a lo de mi papá, apenas a los 18 años, porque yo desde ese momento discutí con mi vieja y me fui a vivir a mi papá. Hoy considero que fue la peor decisión que tomé en mi vida. Hoy literalmente pienso eso. Por más que lo ame a mi viejo, y no lo voy a dejar de amar nunca. Pero hoy sí considero eso, porque a partir de ahí fue donde mi vida fue un libertinaje total. No tenía límites, hacía lo que quería. Mi viejo estaba en la adicción activa en ese momento, consumía sustancia blanca, bebible, durante todo el día, no iba a trabajar, faltaba. Yo lo tenía que ir a despertar para que vaya a trabajo. Muchas veces yo le convidaba cigarrillos, porque ya fumaba cigarrillo. Eh, Él fue el primero que me descubrió fumando marihuana, y no pasó más que eso, que me descubra, o sea que no hubo un límite ahí. Entonces mi vida a partir de ahí empezó a ser ingobernable. ¿Viste? Yo ya no tenía límite. A partir del 18 que tuve mi primer trabajo también fue perder un trabajo atrás del otro, no poder mantenerlo más de un año. El único trabajo que mantuve más de un año es el que tengo hoy. Eh, y a partir de ahí hasta los 27 años que viví con él, fue donde me metí totalmente en el mundo de la sustancia blanca. Y bueno, yo encontré, mirá qué loco, ¿no? Mirá, esta es la parte más loca que tiene eh, una persona en la cual está en consumo, en la que piensa que dejando de hacer una cosa y haciendo otra, ya se deja de drogar o básicamente ya no está haciendo algo malo. Nosotros éramos los más fiesteros de Gru, me acuerdo, pero bueno, la verdad de la milanesa es que no la pasábamos, por lo menos yo principalmente, era mucho exceso de estupefacientes. Pero bueno, yo lo que hacía en ese momento, sin darme cuenta, era reemplazar una por la otra. Sin darme cuenta que me estaba hundiendo cada vez más en la mierda, tocando más fondos todavía, eh, simplemente creando la crónica de un desastre. Pará, a todo esto que vos venías contando, eh, vos decís como que reemplazabas una sustancia con otra, pero en realidad no era más como que vos alternabas entre una sustancia y otra sustancia dependiendo de el grupo de amigos o el grupo de personas en el cual te encontrabas en ese momento. Sí, totalmente. Bueno, como te dije, desde muy chico yo ya venía con ese patrón de juntarme con determinadas personas y hacer tal cosa, juntarme con otras y hacer otra cosa, ¿no? Luego, consumir otra sustancia. O sea, yo tenía mis amigos que consumían solamente alcohol y no se movían de ahí. Tenía mis amigos con los que éramos Bob Marley andando por la capital federal. Tenía los otros que era con el Tuyo, Out y bueno, unos cuantos más, que éramos los Reyes de la Noche, ¿me entendés? De la fiesta electrónica. Y después era básicamente para no estigmatizarlo tampoco, ¿no? Pero sí es muy de los suburbios la sustancia blanca, ¿no? O sea, esa fue la peor. Pero yo a qué me refería con esto de reemplazar una con la otra. Yo no tenía pensado dejar de drogarme. Simplemente era reemplazar una con la otra, porque yo quería dejar de consumir blanca
pero a la vez yo pensaba como de alguna forma que me estaba dejando de drogar con lo malo. Y lo otro que lo podía controlar, en mi cabeza pensaba que lo podía controlar, que era lo demás, que era supuestamente lo bueno, lo estaba reemplazando ¿entendés? Por la blanca. Entonces sí, saltaba de un lado para el otro. Lo que terminaba pasando era que una vez que se me habían acomodado los huesos un poco con el tema de la blanca, después decidía volver ahí y bueno, dejaba la fiesta electrónica a un lado. Porque había etapas en las que yo desaparecía, no existía Sí, 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 100%. y nadie me encontraba, No ¿viste? sabíamos qué había pasado con vos. Claro. Bueno, esos momentos eran los que justamente reemplazaba una por la otra. Entonces me tomaba impases entre una sustancia o un círculo a otro. ¿Me entendés? Eh, yo a todo esto, o sea, ni te estoy hablando de lo que fueron mis relaciones amorosas, porque las tuve, pero fueron fugaces, tampoco no duraron más de 2 años, me acuerdo, y todo a causa de mi consumo. Eh, ¿Y estaban relacionadas con tus círculos de consumo, esas parejas que tenías, o era algo totalmente aparte? Totalmente aparte, básicamente las conocía o porque eran las amigas de mi hermana, o no sé, por el colegio o así. Era por esos lados. Yo siempre traté como de que sean chicas buenas, por decir una manera, Para ayudar a centrarte. para ayudar a centrarme, ¿viste? Uno capaz que de vez en cuando trata de buscar una escapatoria, ¿viste? Y piensa que una persona normal te va a ayudar a salir, pero uno no sabe que ya está metido hasta la médula en algo. Que bueno es esto de la sustancia. En un momento, con el tema de las fiestas electrónicas, yo ya quise cortar porque entendí en mi cabeza que yo ya había explorado eh, gran parte de mi cerebro, por decirlo de una manera, que ya no lo estaba disfrutando de todas formas, porque ya no lo disfrutaba. Me estaba pasando de que estaba teniendo malos viajes, algunas drogas ya no me gustaban, y hablo así de algunas porque eran muchas. Entonces fui seleccionando la que más me gustaba y fue la con la que me fui quedando. ¿Habías generado tolerancia? Sí, un montón. Todo lo que es en las fiestas electrónicas, uno termina con una, empieza con una y termina con tres, cuatro. Lo que empieza con un chiste termina, nada, ¿qué querés que te diga? La cara desfigurada. Con la cara desfigurada o en el peor de los casos con convulsiones, como nos ha pasado vivir en algún que otro after, Sí. lamentablemente. Eh, bueno, cuando corté con la fiesta electrónica, ahí fue cuando me metí de lleno en el otro mundo, ¿viste? En el de la blanca. Ya ahí me alejé absolutamente de casi todo grupo de amistades. Empecé a salir absolutamente todos los días, a meterme en lugares de mierda, a los peores lugares de la capital federal. Ahí estaba yo caminando con mi primo en ese momento, que era como mi pierna, como yo le decía, mi segunda perfecta. Nos decíamos que éramos Pinky Cerebro, Fresco y Batata. Eh, Nada, ahí nos empezamos a meter los dos juntos eh, eh, en la mierda, básicamente, a no dejar de tocar fondo. ¿Recordás más o menos qué año fue? ¿En qué año fue esto? Aproximadamente 2020, por ahí cuando se decretó la pandemia, que yo casi que dejamos de ir a fiestas electrónicas, pues, obviamente por la pandemia. Eh, yo sabía, bueno, nada, había decidido ir a trabajar temporada en la costa, volví, me puse en una relación con Eva, eh, que hoy en día yo creo que fue la mujer que más amé. eh, y a partir de ahí, sin darme cuenta, porque fue sin darme cuenta, yo queriendo estar para la pareja, formar una vida, me fui a vivir con ella, después vivimos toda la pandemia juntos. eh, no podía parar yo me reconocí en ese momento que no podía parar de salir, ¿no? De salir con Maxi, que era mi primo, a, nada, a vivir la noche de Buenos Aires, ¿viste? Pero con una bolsa en el bolsillo. Otra no había, era esa. Con la excusa de que tenía que conseguir laburo y demás, toda la pandemia me la pasé afuera. Pero que menos sí era laburar.
Lo que más hacíamos era dar vuelta con el coche por la Boca, por Dock Sud, Avellaneda, Herli, eh, Bajo Flores, ¿me entendés? Yendo a buscar sustancia blanca y consumiendo y quedando fantasmeando dentro de un coche. La verdad, eso fue lo que más pasó. Y después, claro, llegaba con el alcohol a casa, donde yo vivía con Eva, y bueno, ahí nada. Después, como cualquier tipo de relación, como mismo la relación de mi viejo y mi vieja se fue desgastando, pero siempre tratando de tirar salvavidas, ¿viste? Una relación que duró 4 años, y esto pasó en el primer año, lo que te estoy contando. Imagínate si la piba aguantó, digamos, ¿no? Y la forma en la que yo manipulé, mentí, oculté, y un montón de yerros más, la verdad. No, no solo a ella, a mi familia, a mis amigos. Yo te cuento, una de las primeras veces que yo quise dejar de consumir realmente fue porque a un cierto grupo de amistades míos que lo conozco de los 6 años, no les podía contar lo que hacía el fin de semana. Me dio tanta vergüenza que no haberles podido, no poderles contar, che, mirá, me junté con tal, porque ya sabían qué era lo que había estado haciendo, ¿me entendés? Y si le dije que hice tal cosa, se iban a espantar, ¿me entendés? Si eran como mi centro, por decir una manera, entonces eso fue la primera vez que quise dejar, ¿viste? Pero después, amén de no reconocer que tenía ya un problema, nada más que encontré maneras más eficaces de ocultarlo y de que no se enteren y de dibujarla. Porque a lo sumo lo que hacía era presentarme una vez al mes. Listo, doy el parte de presente, parte médico y chao, ¿viste? Y después seguía. Eh, y así todo, con Eva se nos dio en un momento, ¿viste? De ser papás. Te digo la verdad que fue un momento de incertidumbre en mi vida. Un momento de mucha incertidumbre porque yo ya me encontraba con esto. Yo me hacía el pelotudo, pero sabía que tenía un problema con la sustancia. Yo sabía, me decía como que tenía pequeñas granjitas. Me desaparecía 3 meses del círculo y volvía por ahí, entonces lo mechaba, entonces yo decía, cuando yo quiera puedo dejarlo y demás. Y cuando pasó esto, ¿no? Que de repente me entero que voy a ser papá, eh, nada, se me vino como la iluminación a la cabeza, ¿viste? Esa falsa iluminación de que iba a poder parar por ella. Que dije yo, durante el embarazo voy a estar, voy a ser una pareja presente, eh, voy a ser un papá fatal. Yo pensando que iba a poder parar, aunque sea por mi hija, ¿viste? Otra gran mentira de lo que es la adicción, ¿viste? Una de las mentiras que se dice uno, porque están las mentiras que le decís a los demás, pero en realidad el que más te mentís es a vos mismo, ¿viste? Cuando querés autoconvencerte de que tenés el control, ¿viste? Y de esto, ¿viste? De hacerlo por los motivos incorrectos. O sea, uno tiene que dejar de drogarse por uno mismo, no por los demás, ¿viste? Porque si los demás no están, y si vamos al caso, ni por mi hija me dejé de drogar, ¿me entendés? Esto ya le gastó la pareja, y voy a ser sincero con esto porque fue algo que realmente se me cruzó por la cabeza, eh, de no querer que nazca. ¿Viste? En un momento estábamos en pareja los dos y era todo pura pelea, todo pura pelea. Todas discusiones, obviamente, porque yo no estaba en casa. Básicamente faltaba, no estaba, llegaba tarde, no tenía plata, no llegaba a fin de mes. Eh, y mirá qué loco, no llegué a no querer que nazca mi bebé por el solo hecho de que la relación estaba mal. Sí, encima el egoísmo que manejaba en ese momento era terrible. Cosa que no reconocía en ese momento, ¿eh? Todo esto que te estoy contando, muchas de las cosas que te estoy contando no las reconocía. Porque bueno, también te está hablando el Nico del futuro, ¿no? Con el diario del lunes. Repetías la misma situación que tenían tu mamá y tu papá estando en esa relación con esto, con las discusiones, con la llegada tarde, Sí, con... totalmente. Yo es algo que me lo decía, ¿eh? Mi viejo me dijo, toda su vida me dijo esto. Hacé lo que yo digo, no lo que yo hago.
Y yo le respondía, qué frase hipócrita que es esa viniendo de vos, haciendo todo lo que haces. ¿Viste? No sea cabeza de tacho, así lo que yo digo, no lo que yo hago, me decía. Y con un montón de frases más que me tiraba, que hoy en día repito un montón, porque tenía razón, cuidado. Eh, Tenía mucha razón cuando me decía. Eh, y me lo decía yo a mí mismo, ¿viste? No quiero ser igual que mi papá. Toda mi vida me lo dije, yo no quiero ser igual que mi papá. Pase lo que pase, yo no quiero ser igual que él. Mirá qué loco, ¿no? Lo estaba haciendo. El amor por tu papá, porque de hecho, recién lo dijiste, yo a mi viejo lo amo, lo voy a seguir amando, pero en algún punto, en alguna etapa de tu crecimiento y de todas las cosas que te fueron pasando, te diste cuenta que si bien a tu viejo lo amás y lo vas a amar para toda la vida, no querías comportarte de la misma manera que él se comportaba y consumir de la misma manera que él consumía y llevar la vida que él llevaba. Es como, pero es como te digo, ese punto lo tuve como marcado o me lo inculcaron desde muy chico. Esto es negro y esto es blanco, ¿me ¿entendés? Entonces desde muy chico estuvo marcado eso, ¿no? Y yo lo vi. Entonces yo desde muy chico supe que hay algo que de mi viejo que no quería. Que sin embargo que era mi ídolo, que yo quería parecerme a él en un montón de cuestiones, sí, pero no en esa parte, en la violenta. Es más, hoy en día no lo soy. Sí reconozco una parte violenta de mí, porque la tengo, pero no a niveles de la violencia que tenía él. Él llegaba con las manos ensangrentadas, ¿entendés? Con las manos rotas, diciéndome si sabía si había matado a alguien o no. Viste, eso era una parte en la que yo, tanto él me lo decía como mi vieja, todo el mundo me dice, vos hijo tenés que hacer lo contrario de lo que yo hago, hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Eh, a ver, esto lo de la relación con mi viejo, yo tenía 10 años y yo con él iba para todos lados. Él me llevaba para todos lados. Yo a los 10 años me di cuenta que él consumía blanca, porque lo vi, ¿me entendés? O sea, yo a los 10 años tenía el ritmo, a los fines de semana que estaba con él, tenía el ritmo de vida de una persona adulta. Me acostaba a las 4 de la mañana con él, después de haber estado en la esquina toda la noche, ¿me entendés? O sea, quiera o no, por más que me quiera parecer a él o no, lo mamé, todo eso, ¿viste? Y yo lo que no quería cumplir, lo que no quería seguir era el patrón de violencia más que nada familiar que había, ¿viste? De parte del lado de mi vieja, a mí me crucificaron millones de veces, ¿viste? Yo después a los 27 años volví a la casa de mi vieja pidiéndole, por favor, déjame entrar que mi vida es un desastre. ¿Me entendés? Fue así, pero sin embargo no dejó de amar a mi papá. Ni tampoco iba a dejar de querer parecerme a esa parte, a esa esencia que tenía él. Porque la esencia de él era el tipo más querido en el barrio, ¿me entendés? Él era eso. Y sí, terminé repitiendo patrones. Eh, Quiero o no. Esto, volviendo a tu relación con Eva, ¿no? Y capaz como recapitulando un poco. Llegás hasta ese punto, conviviendo, ella queda embarazada, se da un tiempo de muchísimas discusiones, vos te replanteás si querés ese nacimiento o no, y a partir de ese momento, ¿qué sucede? A partir de ese momento, nada, yo identifico que esto fue digamos, la peor etapa de mi vida. Mi contexto familiar en ese momento era mi hermano, ya con internaciones adentro, eh, También por consumo. también por consumo. Eh, Mi viejo negado totalmente a dejar el consumo, ya dicho por los médicos que tenía que dejarlo, por lo menos el bebible, que era su caballito de batalla, ¿viste? Era su consumo de preferencia. Nada, o sea, ese era el contexto, ¿no? Que vivíamos. Y acá lo que pasa, ¿por qué te digo que fue el peor momento de mi vida? Porque digamos que con Eva, por diferentes etapas del embarazo, nada, sí, era, obviamente que era que yo amaba a mi bebé, quería que nazca,
O sea, estos fueron discusiones, momentos Específicos. específicos de debilidad en la que decía, puta madre, no tengo la solución a este problema, loco, ¿para qué voy a traer una hija al mundo si la relación va a ser esta, ¿no? A partir de ahí uno trataba de solucionar entre los dos, de ver cómo podíamos llevarla mejor, ¿viste? Y bueno, terminamos resolviendo de que íbamos a seguir siendo una familia, ¿viste? Que no nos íbamos a separar ni nada. Eh, y esto fue para el año 2023. Mirá todo lo que pasaron en 3 años, con respecto al consumo. Eh, en el 2023 pasa mi cumpleaños, un 5 de enero. Espera, miento, me estoy adelantando. Nos tomamos vacaciones con mi familia, con Eva, embarazada, con mi hermana y pareja de mi vieja y mi mamá. Nos vamos a Villa Gesell. Y ahí fue donde me enteré y me llamó. Apenas toco la playa, me llama mi prima y me dice que mi viejo está internado. Es ahí donde yo ya sabía por qué. Me quise volver de la costa. Después me arrepentí, dije, pero por esto una negación, ¿eh? Yo tenía una negación terrible, no quería verlo a mi viejo en una camilla. Entonces dije, bueno, si algo pasa, me vuelvo en un momento y demás, ¿viste? Eh, yo acá donde hoy en día me achaco un montón con que lo abandoné, ¿viste? Que no estuve, que falté en esa parte, ¿viste? De internación, que él estuvo solo. Eh, fue ahí donde él empezó a desmejorar un montón. Eh, nada, lo había atacado la cirrosis, ¿viste? Eh, te morís rapidísimo. Esto fue en noviembre que nos fuimos de vacaciones y volvimos, mi viejo estuvo internado, salió y bueno, ahí estaba que lo acompañaba, que no lo quería ver mucho tampoco porque no lo quería ver así. Un tipo tan activo, viste, que iba para todos lados, amado por todo el mundo, no se podía levantar el sillón ya. Eh, yo me acuerdo que lo único, una cosa patente es que él me decía que quería ser abuelo, viste, que por mi hija iba a dejar todo el consumo. Eh, Eso fue, creo, una de las cosas que más me dolieron, ¿viste? El que él no haya podido ser abuelo, porque lo deseaba un montón. Y yo cumplo años el 5 de enero y el 7 de enero del 2024 me llama mi tía diciéndome que, hijo, papá se fue, ¿viste? Y, ¿a dónde se fue? Si no puede caminar. No, papá, tu hijo se murió, me dice. Ahí fue la primera ficha. No fue la primera ficha del dominó, pero fue una de las más grandes. Ahí yo ya no sabía qué hacer. Se me había ido mi ídolo, ¿viste? Yo tenía como mucha expectativa en que iba no sé, era toda una ilusión, amigo. Era toda una ilusión, ¿viste? Porque no, yo ahí quería dejar de consumir yo, quería que mi viejo deje de consumir, o eso era lo que él tenía pensado. Pensaba que esta enfermedad lo iba a llevar a dejar de consumir, ¿viste? Y no, me lo mató, ¿viste? Eh, yo a partir de ahí me empecé a tapar, a tapar literalmente con lo que se me cruce por enfrente. Me la pasaba alcoholizado, me la pasaba drogado. Llegué a ser en todo su festejo de velorio, me la pasé consumido. Y en el post, digamos, ¿no? Post velorio, hicimos como un homenaje en el barrio, me la pasé consumiendo toda la noche. Yo olvídate que a partir de ahí básicamente me olvidé que iba a tener una hija y una pareja, ¿viste? Por lo menos en el primer mes. Yo después de ahí deposité, ¿cómo te lo puedo decir? Demasiada esperanza, ¿viste? Como pidiéndole a mi viejo que cuide a mi bebé, ¿viste?
Era como que de alguna forma él ya estaba con ella y quería que me la cuide, ¿viste? Mientras tanto, para que ella pueda nacer, ¿viste? Ella tenía que haber nacido el 7 de julio del 2024. Esta fue la segunda ficha del dominó, porque nos vamos con Eva al último control, al último. Ya habíamos cumplido los 9 meses de embarazo y vamos al último control pensando que nosotros ya nos quedábamos internados, ¿viste? Yo imaginate, agradeciéndole a mi viejo porque me había cuidado a mi bebé. Y ahí pasó, fue lo peor que me pasó en mi vida. No se lo deseo a nadie, ¿viste? Ni a mi peor enemigo. Eh, Llegamos al hospital y mi bebé no tenía latidos en el corazón. ¿Viste? A partir de ahí yo como persona me derrumbé, ¿viste? No sabía qué hacer. Fue una situación tan eh, desesperante, te juro. ¿Viste? Cuando miras para todos lados y no sabes qué hacer. Yo lo único que veía era a Eva que estaba, pero de una forma muy destruida, Devastada. devastada mal, con ataque de pánico, con ataque de ansiedad, con brotes. Los dos no entendíamos qué pasaba. Y ahí no me olvido más, viste, que creo que volví a ser un niño, viste, por un segundo, porque de no saber qué hacer, estaba yo solo con Eva en el hospital, viste, la llamo a mi vieja. Y ahí le digo, madre, te necesito, hija, te necesito que estés acá. Y porque se murió mi bebé, viste, le digo. La verdad que fue el peor momento de mi vida, como te digo. A partir de ahí pasaron un montón de cosas, de emociones, de cosas que me atravesaron en ese momento, ¿viste? Yo ahí me puse una coraza. No me permití sentir. Alguien tenía que cocinar, alguien tenía que ir a trabajar, alguien tenía que curarle la cesárea a Eva, Sí, ahí tenía que ser el sostén para ella. tal cual. Yo ese momento lo decidí cuando volvimos del hospital. Mi vieja me dice, porque acá es donde yo me enojo, ¿no? Que mi vieja no tiene ninguna culpa acá. Ella también estaba transitando un sufrimiento terrible porque ella depositó mucho de su amor en mi Julieta, se llamaba Julieta. Mi vieja me dice, hijo, te dejo que me tengo que tengo que darle de comer a los perros. Se fueron por la puerta y me quedé solo, ¿viste? Ahí fue donde decidí esto, yo tengo que hacer todo acá. Y no me puedo permitir sentir. Y no terminaba ahí. Llega mi vieja a mi casa, a su casa, y, y me llama y me dice, hijo, ¿ya arreglaste lo del velorio? ¿Qué carajo sé yo cómo arreglar un velorio? Le digo, ¿viste? Yo apenas puedo con mi vida. Tal cual. Disculpame, pero es la primera vez que me pasa esto, le digo, ¿viste? No tengo experiencia con arreglar velorio, ¿viste? Y Eva ya estaba, no, bueno, la quise cargar con eso a Eva, y fue otro momento de mierda, ¿viste? Porque ahí, bueno, básicamente de tener encima de la cuna armada en casa, el cochecito armado, todo preparado. Lo primero que hicimos cuando se fueron todos fue desarmar todo y después tener que, en vez de cambiarle los pañales a tu bebé, viste, tener que andar gestionando su velorio. Eso fue horrible porque incluso me pasó que voy a la casa velatoria y yo digo, listo, ya está, solución acá. No, tenés que ir al hospital a reconocer el cuerpo. Ay, concha de su madre. Sí, me voy a ir al hospital, que cambió el turno de los administrativos y que todo el mundo te pregunta, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Ya te pasé mi nombre y apellido, la concha de tu madre, ¿entendés? Esto ya tendrías que saberlo, ¿por qué no lees un poco? Hacémela un poco más fácil, por favor, que la estoy pasando. Como el orto. Ahí tuve que ir a la morgue, tuve que reconocer a mi bebé. A todo esto, yo la conocía a ella. Nunca estuvo viva, obvio, pero después de la cesárea la pude tener en brazos, ¿viste? Y es ahí porque te digo que era la bebé más hermosa del mundo.
Era preciosa. No podía ir a casa, no se lo podía decir a Eva, no podía llamar a mi vieja, no podía hacer absolutamente nada. Pero tuve que morfar yo solo, ¿viste? Y ¿sabes lo primero que pensé? Que necesito una bolsa, loco. Quería tapar, no quería sentir lo que me estaba pasando. Quería que deje de pasarme, ¿viste? Eso es la droga, loco. Es la escapatoria más fácil a tapar tus emociones, tus sentimientos, lo que te pasa, transitar el día a día. ¿Viste? Yo no me he permitido helar a mi viejo, no me he permitido helar a mi hija como corresponde. A la única persona que fui a buscar después de que pasó eso fui corriendo a mi primo. El chabón incluso tenía su responsabilidad de llevar a los nenes al colegio el otro día y yo le dije, vos vas a bajar, me vas a llevar al tranza y me vas a llevar a comprar una bolsa. Pues yo necesito sacarme esto de encima. Uno pensaría que no lloré, viste, que uno estaba duro, viste, no lloré, pero sí, lloré como un bebé, boludo. Pero te digo que en ese momento, esto es un pensamiento de mierda en realidad, pero necesitaba otro duro al lado que esté más callado que yo para poder sacarme toda la mierda de encima, viste. Y me sirvió un montón, me acuerdo. Yo pensé que me sirvió por ahí. Bueno, con esas dos cosas que me pasaron, amigo, creo que era 2 más 2. Se era cantado, viste, cómo iba a terminar todo. No pude dejar de consumir. Eva, después de 4 meses de una relación tirante, porque sí, yo faltaba, no estaba. Obviamente ella fue sanando, curando sus heridas de la cesárea. Era horrible estar con ella en casa, pero no porque ella sea horrible. Era desesperante ver cómo no poder hacer nada. Eran ataques de pánico, ataques de llanto a la noche, no se podía mover por la cesárea. Yo obviamente no, nada, llegaba a cualquier hora consumido, ¿viste? No era una pareja en ese momento. Hasta que más o menos se calma todo después de 4 meses, que ella empieza a salir de la cama, empieza a salir un poco. Yo empiezo a salir un poco más de lo que era el círculo de las drogas, ¿viste? Mirá que te digo, ya no, son nada más yendo a jugar a la pelota con los compañeros de trabajo. Pero ¿qué pasa? Acá Eva me encuentra consumo en la billetera. Yo volviendo a un partido de fútbol, me encuentro con mi primo Maxi y me olvido la billetera en el coche de mi amigo, mi compañero. Mi compañero que hizo, lo único que hizo fue llevar mi billetera de vuelta a mi casa. A todo esto, Eva pensaba que vos no estabas consumiendo. No, Eva ya sabía. No sabía, pero nunca me había dicho nada. Sabía que consumía verde, o sea, marihuana. Supo que yo consumí blanca en un momento de mi vida, pero no tenía ni puta idea ni de quién tenía al lado, ¿me entendés? Ella no sabía, realmente, yo no la hacía ver. Como te digo, la adicción es muy hija de puta. No solo te arrastrás vos solo a la mierda, ¿viste? Arrastrás a todo lo que está al lado tuyo, a tu familia, a las personas que más amás. Suerte los amigos que tienen si pueden alejarse, la familia no. Y cuando tirás demasiado la soga se terminan alejando. Y acá fue lo que pasó con Eva. Tiré demasiado la soga. Me quiso dar la ayuda, ¿eh? Me la quiso dar. Me dijo, dice, si vos me hubieras dicho que tenías un problema con esto, yo nos internamos, te interno. Y yo negándole a muerte que tenía un problema, que mis problemas eran otros, que cómo quería que yo esté en casa si no solucionábamos las cosas entre nosotros. Empecé a tirar mierda para todos lados. Bueno, para dónde tenía que tirar realmente, que era yo el problema. Ahí la cuarta ficha. Decido separarme de ella porque ella me dijo, listo, se termina acá. Y yo me digo, te tomo la palabra, esta vez te tomo la palabra, porque bueno, ella era muy de querer terminar todo cuando nos peleamos, ¿viste? Yo medio cansado de todo eso, y utilizándolo como excusa, dije, listo, ya está, te tomo la palabra, esta vez sí. Ella se arrepintió automáticamente al otro día. No me olvido más, la primera vez que fui a buscar cosas a casa, se puso hermosa ella. Se puso re hermosa. Increíble, estaba entre casa ella supuestamente y estaba como para salir, boludo. Y yo ciego a la izquierda, ¿eh? Un boludo, no podía ver, no estaba enceguecido, estaba con mi ego.
a flor de piel, o mi orgullo. Acá fue la otra, ¿viste? Me pasé 6 meses de libertinaje, total. También, obvio, ¿qué querés que te cuente? ¿Que me quedé tomando mate? No, me la pegué hasta la médula, hasta cobré un juicio de 4 millones por un choque con la moto, me lo patiné en 2 semanas. Imagínate cómo estaba yo ya en ese momento. Eh, no era Nico. Había bajado de peso, tenía otro semblante. Yo volví y cuando la vi a ella me acuerdo que brillaba. Brillaba de esencia, ya había sanado, ¿me entendés? Hacía deporte, me acuerdo, estaba bien, estaba más delgada, también estaba hermosa. Es como, mirá yo como estaba, tan mal que estaba yo que todo me parecía hermoso de ella, ¿viste? Que lo era igual, era así. Pero yo ya no era el mismo y no, era imposible recuperar eso. Yo me daba cuenta. ¿Cómo querés que te quiera si ya no sos el mismo, chabón? Le decía yo por dentro, ¿viste? 1 año y medio estuve tratando de volver con ella, después de esos 6 meses. Imagínate yo latigándome por absolutamente todas las cagadas que me había mandado, por lo que pensaba que hice bien, todo lo que hice mal, y sumándole que no dejaba el consumo, ni quería recibir ayuda. Me escondía de mis amistades. Ya estos amigos míos que eran de toda la vida no sabían absolutamente nada. Ustedes no tenían ni puta idea en qué andaba yo. Eh, Cada tanto, cuando estaba un poquito bien, me asomaba y daba el Parte médico. parte médico. Hasta que, no me olvido más, un día con Carita, que se me ocurre de por sí decir, che, bueno, me voy a una fiesta con los chicos. Que ibas a estar vos, que viniste acá de visita a Buenos Aires. Y la vengo a ver a Carita porque, bueno, y ella me agarra y me dice, ay, amigo, me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Lo primero que tiene que decirme, ¿viste? Sin palabras. Sí, yo me sentí totalmente avergonzado, sentí vergüenza yo de mí mismo, porque, claro, yo estaba totalmente consumido por la sustancia, muy bajo de peso, no me gustaba cómo me quedaba la ropa, me quedaba todo grande. Ya habías normalizado tu imagen como tal, digamos. No, 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 no. Yo desde lo que pasó con Eva, que todo ese año y medio que estuve tratando de volver con ella, ya te digo, yo no salía de casa. Iba a trabajar, que cambié el turno al nocturno. Mirá, todo lo que hice fue haciendo para no figurar, ¿entendés? Para no estar, porque no estaba contento con mi manera con mi semblante. Me empecé a retrotraer, ¿viste? No, nada que ver a lo que era yo. Si vos me conocés, boludo, yo salía hasta de abajo de las piedras salía yo para hacer lo que sea, ir, salir, ir, venir. No tenía ningún drama. Era re molesto en ese sentido, me acuerdo. Yo, o sea, era siempre dispuesto. El chico vamos. Bueno, en ese momento no. Era muy. No, no, estaba muy encerrado ya en la mía. Y estaba muy flaco yo. Ya, como te digo, había perdido hasta ese momento casi 20 kilos de peso. No fui a ninguna fiesta, obviamente. Lo que hizo Carita nada más es hacerme ver más mi estado. Nada más. Nunca me enojé con ellos ni nada. Pero sí hizo que no la vea más. Básicamente por miedo a lo que me puedan llegar a decir. Y no fui a la fiesta por miedo a lo que me vayan a decir, que era más de lo que yo veía. Después de ahí seguí, amigos, seguí tocando fondo, porque hay más fondos si uno quisiera tocar, ¿viste? Pensar que me estaba muriendo, llamar a una ambulancia, cancelarla porque tenía más consumo, llamar a la policía porque pensaba que me estaban entrando a robar a mi casa. Era todo en mi cabeza, era todo en mi cabeza. Hasta llegué al punto de pensar en quitarme la vida. Me acuerdo que había un gancho como esos que se cuelgan los ventiladores en el techo de mi casa y me lo quedé mirando más de 10 segundos y ese día me agarró miedo, tuve miedo y tiré todas las sogas y cinturones de mi casa. Me fui al volquete y lo tiré todo. Pulsión de muerte. Exactamente. Fue a partir de ahí yo ya no iba a trabajar,
Fue a partir de esa fecha, de esa última que te digo que tiré todo, que yo ya sabía que algo tenía que hacer, algo tenía que hacer. Tenía conversaciones conmigo mismo en el espejo, diciendo, loco, no sé, no te digo que te dejé de drogar, drogate un poco menos. No tenía comida en la heladera, me quedaba esperando hasta después que terminen mis sobrinos de comer para ver si sobraba algo para que me quede. Yo no tenía nada. Si lo que trabajabas lo gastabas en consumo. En una semana me duraba un poco menos, un palo. Un palo me lo gastaba en menos de una semana. Entre que consumía yo, invitaba a los demás y demás. Pero consumía de la noche a la mañana, de la mañana a la noche. Y acá creo que fue el momento, el momento de lucidez, viste, que más agradezco haber tenido en mi vida. Digo, la única manera, yo siempre fui muy observador, viste, sobre qué te va produciendo la droga, viste, o qué, hasta dónde te va avanzando y demás, viste. Entonces yo me dije a mí mismo, si vos seguís en esto es porque nadie sabe nada. Bueno, tenés que hacer que todo el mundo se entere de lo que te está pasando. Empecé con mis amigos, les empecé a mandar mensajes diciéndole que me quería internar, que ellos ya lo sabían igual, estuve a punto de intervenirme. Le mandé mensaje a mi jefa, le dije, es por esto que estoy faltando, tengo un problema con la sustancia. A partir de ahí fue todo con un poco más de claridad, pero sin embargo no dejaba de tener el problema. Fui a trabajar con mucha vergüenza. Lo primero que hice también ahí fue hablar con relaciones de trabajo para que me guíen cómo es el proceso para uno poder internarse. Le hablé a tres, cuatro compañeros de trabajo y les conté, pero ya toda la facultad sabía. Vos trabajás en la facultad. Sin embargo, que pedí ayuda, mirá cómo es la cabeza, ¿no? No me di cuenta. Pedí justo ayuda, pedí la última semana del mes. Cobré el 1 de mayo, el 6 de mayo no tenía más plata otra vez. Yo queriendo pedir ayuda y despertándome a cualquier hora, las oficinas obviamente estaban cerradas, no había manera, hasta que otra vez tuve otro sesgo ¿cómo se llama?, de lucidez, y ahí a la única que me faltaba decirle realmente lo que pasaba era a mi vieja. Eh, y ahí fue cuando la necesité otra vez, viste, a mi vieja, que nunca me soltó la mano, gracias a Dios. Eh, Le dije, ma, necesito ayuda, me tengo que internar, estoy mal, viste, estoy muy mal. Mirá cómo es, me decía, no, pero no probaste un psicólogo, esto, lo otro, mamá, necesito internarme, me tengo que internar. Me dice, le digo, ¿cómo hago? Me dice, llama a la guardia psiquiátrica y que te dan una orden de internación. Bueno, otra excusa más para drogarme. Dije, bueno, mami, me voy a tener que drogar para que me crean. Se lo dije a ella, loco de mierda. Eh, Conseguí plata porque no tenía. Compré mi última dosis. Esa fue tu última dosis. Esa fue mi última dosis. ¿Qué fecha? 9 de mayo del 2024. Esa fue mi última dosis. Solo por hoy. Y te digo solo por hoy porque este es un camino que se trabaja todos los días. Siempre. No hay que en ningún momento eh, darle un día de ventaja, ni una hora, ni un minuto, porque si no te gana. Es así. A partir de ahí empezó todo lo que fue una movida familiar que yo no te explico, ¿viste? A todo esto yo no te hablé mucho de la relación de mi hermana, ¿viste? ¿Con tu hermana? Con mi hermana. Mi hermana, mucho que digamos, no la quería. De medio que sí éramos perro y gato. Era así la relación. Para mí ella no me quería. Yo pensaba eso. Pero, ¿sabés quién estaba el otro día ahí en el hospital? ¿Tu hermana? Mi hermana. A la que también estoy eternamente agradecido, ¿viste? Por todo lo que hizo. Se quedó los 3 días conmigo en el hospital. Me llevó al neuropsiquiátrico, me llevó ella, firmó por mí.
porque yo no podía firmar. A todo esto, a mi hermano se le ocurre recaer el mismo día que yo me quiero internar. Tu hermano, Mi hermano no es que se le ocurre, él venía también con el mismo problema que yo, de la misma forma, tapando las cosas que a él le pasaban. Toda la familia sufrió una pérdida de mi bebé. Eso también fue un golpe duro, no tanto para mí, sino para mi hermano, mi hermana, mi vieja, tu hermano hasta ese momento vivía con mi tu vieja, papá, con tu mamá. con mi mamá. Ok. Con tu mamá y tu hermana. Con mi mamá. Mi hermana siempre fue mucho más independiente, Ok. ella después se independizó más joven. Yo esto, bueno, ya te digo, fue el 2024. El mismo día, los dos internados. Yo me interné en el Hospital Güemes, que de ahí te hacen la derivación, y él en en el CEMIC de Pilar estaba. Ahí quedamos los dos a la espera de que nos manden, sí, al mismo neuropsiquiátrico. Ahí donde los dos hermanos eh, terminamos en el mismo internado, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Tengo que tomar pastillas? Bueno, dale, toma pastillas. ¿Estuviste medicado? Sí, sí. Al principio te lo dan sí o sí, por cuestiones de que puedas descansar, porque normalmente uno viene de mucho tiempo de consumo y tenés que poder descansar bien y demás, ¿viste? Por el tema de la abstinencia y demás. Yo, por suerte, en mi caso, y solamente en el mío, no quiero hablar por lo demás, no tuve esa abstinencia de compulsiones, ni temblores, ni nada por el estilo. Por suerte no lo tuve. La verdad que agradezco un montón a no haberlo sido así porque hubiera sido más difícil. Acá lo que pasó dentro del neuro fue que, bueno, mi hermano decidió abandonar en un momento, y ahí yo le dije, bueno, hermano, le digo, esta cama es mi tratamiento y esa cama es el tuyo. Yo no voy a abandonar el mío. Yo no quiero estar acá a los 40 años de vuelta. Y bueno, ahí me quedé en el neuro un mes y 10 días. Y después a partir de ahí empezó el verdadero proceso de recuperación que, que fue cuando entré a la Fundación Juntos Podemos. Para, antes de continuar, ¿cómo fue la situación de estar internado, si lo querés contar y si te acordás, en este lugar? Antes de que te deriven a la institución en la que empezaste a hacer como todo el proceso de... ¿Cómo fue esto? Esa internación, eh, y el proceso de desintoxicación. Nosotros ahí estábamos divididos en 3 pisos. El primer piso era de mujeres, el segundo piso era de personas con patologías de tendencia al suicidio, y el tercer y cuarto piso era sobre las dependencias a las drogas y depresión. Los de abajo eran más que lo que tenían depresión y los de arriba dependencia a las drogas, mezclado con algunos otros tipos de patologías. No es un lindo lugar para nada. Eh, ¿Podías recibir visitas? sí, voy a recibir visitas, eh, me comuniqué con un montón de amigos míos, eh, recibía visitas de mi hermana y de mi mamá, una vez por semana, nos daban un cigarrillo por hora. Había un sistema, una estructura, que había que acostarse temprano, levantarse temprano. Ahí estábamos a cargo de enfermeros que estaban detrás de rejas. Nosotros estábamos separados, digamos, de todo. Ellos podían convivir con nosotros, pero después volvían otra vez a su lugar, que era donde estaban todas las medicaciones y demás. Teníamos determinadas actividades, gimnasia, mindfulness, que me llevé mucho de esa clase. Hoy en día aplico mucho de eso en mi vida. Bueno, ahí, nada, 2 días se hicieron pasar, ¿viste? Al principio fueron 20 días con mi hermano, que los dos fuimos, la verdad que nos acompañamos un montón en todo el proceso, altos y bajos de estado de ánimo por ahí, pero bueno, como estábamos medicados estaba bastante nivelado, por ahí lo que era complicado era la convivencia con los demás,
Bueno, charlamos, teníamos tratamiento psicológico y psiquiátrico, teníamos una sesión por semana con ambos. De ahí lo que me sugirieron de parte, bueno, del equipo terapéutico fue una internación. Porque yo realmente lo que hice fue cuando... viste que te conté que me consumí mi última dosis. Sí. Yo después de ahí, bueno, mi mamá estaba con mi hermano en Pilar. Y yo me tuve que ir caminando solo hasta hasta el Hospital Güemes. Estaba re consumido en ese momento. Pero fue la caminata con mayor paz que tuve en mi vida. Porque ya había podido contarle a todo el mundo lo que me pasaba. No tenía secretos, ¿viste? Y eso es algo que firmé a partir de que empecé la recuperación, que era, dije, no voy a tener más secretos con nadie. Con nadie más no quiero más secretos en mi vida. Eh, entonces, nada, hoy me manejo de esa manera, ¿viste? No, no tengo secretos. Entonces fui honesto con los médicos. Y le dije, mira, yo elegí internarme porque mi forma de drogarme es esta. Eh, y entonces me sugirieron una internación. Al mes averiguo todo con la obra social para poder hacerle el traslado, que esto del otro. Me cayó una noticia de que no tenía cobertura con una internación. No teníamos cobertura, cosa que no, no puede pasar eso, tiene que existir. Yo todo esto lo hago a través de mi obra social. Todos en el trabajo tienen un dispositivo que es recursos humanos o un médico laboral, ¿viste? Y Sí, demás, la capital parte de humano. capital humano, todo eso donde si vos tenés este tipo de problemas, vas ahí, eso te tienen que hacer las derivaciones. Bueno, entonces, hablando con los de la obra social, con Red de Vidas, ¿viste? Con todo esto me decían que no tenía cobertura. Esto al mes. Yo enojadísimo. ¿Cómo puede ser que no tengo para para una internación? ¿Qué hago? Mismo desde los psiquiatras y psicólogos del neuro me dicen a mí, vos, bueno, Nico, no, no hay esto, no tenemos esta opción, pero tampoco está bueno que te quedes sin hacer nada. Así que te vamos a sugerir que hagas un hospital de día. Ustedes me dijeron a mí que yo haga una internación por cómo era mi consumo. Va a ser internación entonces. Pero yo no me voy de acá hasta que no sea, hasta que no encuentre una internación. A ese nivel, ¿viste? O sea, yo, aparte les dije, yo soy totalmente honesto con ustedes. Yo un hospital de día lo voy a manipular. Yo a mi vieja toda la vida le oculté mi consumo, nunca nadie se enteró de nada. Eh, yo funciono de esta manera. A mí no me va a servir un hospital de Yo día. sé manipular la situación. Yo sé manipular todo tipo de situación. Nunca caí preso, nunca nada, no me jacto de nada, pero sé manejar las situaciones a mi favor como para poder salirme con la mía, ¿no? Entonces yo fui con esa y mi vieja moviendo cielo y tierra, tomando acciones legales con mi obra social, así eh, Si no nombramos no institución. nombramos instituciones, Tu vieja tomando acciones legales contra la obra social claro, para que se responsabilicen para que por... se responsabilicen por la internación. Entonces habíamos quedado con que en un principio se iba a hacer con ¿cómo se dice? Con un retroactivo o algo por el estilo, la internación, que yo elija cualquiera. Y bueno, se da que 10 días después, yo me quedé 10 días más en el neuro, esperando la internación, se dio. Y ahí fue como llegué a Juntos Podemos. Que esta institución sí está bueno nombrarla, porque sí es un lugar que es mágico, que fue el lugar que a mí me ayudó a dejar parar con el consumo, que me ayudaron por todos lados. Bueno, entonces llegás a esta comunidad. ¿Recordás cómo fue el primer día que llegaste ahí? Primero que nada, contarte que ya desde el neuropsiquiátrico me venían contando 50.000 historias de otros lugares donde habían pasado cosas, donde que no eran muy buenos, ¿viste? Había lugares, porque hay de todo en esto, la verdad. Hay que buscar bien, no, no hay que quedarse con lo primero que uno encuentra, porque nada, hay lugares donde se la pasan mal.
En ese interín a mí me habían sugerido que busque un lugar que tenga un sistema que se llama Minnesota, que está relacionado con los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, que está creado en base a eso. Este programa Minnesota viene de hace más de 50 años, se creó en Minnesota, en Estados Unidos, que fue donde se empezó por primera vez en el mundo si no me equivoco, ¿no? A hacer esto lo de Alcohólicos Anónimos y demás. Que de ahí nace Narcóticos Anónimos y después a raíz de eso la internación. Bueno, le digo a mi vieja, por favor, más, fíjate a dónde me vas a llevar, que sea esto, ¿viste? O bueno. El traslado fue sencillo. Básicamente me terminó llevando mi mamá. La idea era que la obra social me vaya a buscar con una ambulancia, porque normalmente se hace así. Pero bueno, en ese momento mi hermano estaba en otra internación, en otro neuro, que había vuelto después de que se había ido, porque él recayó ahí y volvió. Eh, y bueno, estaba también en proceso de ir a otra comunidad, entonces como quería mi mamá coordinar todo, entonces me terminó llevando ella. Yo salí del neuro, como toqué la calle, de ahí me subí al coche y me bajé en la comunidad Juntos Podemos. Eh, no tuve muchas paradas, no hubieron. Me cargué el bolso, llené todo con la ropa que tenía y me fui derecho para la comunidad. Si te voy a ser sincero, yo pensé que me iba a tener que andar cuidando el bolsillo, que iba a ser un problema. La verdad que tenía miedo, tenía mucho miedo, la verdad, de cómo iba a ser todo ese proceso. Ni siquiera para ese momento tenía esto en la cabeza de decirle proceso. Para mí era internación y todo lo que conlleva la palabra internación para uno, ¿viste? Es todo malo. No, no tenía. Lo único que sabía era que quería dejar de drogarme, nada más. Ok. No sabía el cómo. Eh, bueno, el primer día, eh, bueno, nada, primero entro, tengo una charla medio orientativa con el director de la comunidad, eh, Guille, que la verdad que es un genio. Él también fue un adicto y hoy en día es un adicto en recuperación. Entonces, bueno, me introduce a esto, ¿no? Me empieza a contar un poco del plan Minnesota, de qué trata, de cómo se trabaja en la comunidad, de que era un proceso de internación de un año. Yo me desayuno eso ahí. Yo pensé que con toda la furia, lo más largo que podía llegar a haber un tratamiento eran de 6 meses y quería uno de 3, imagínate. Me desayuné el año y dije, bueno, Ya estoy ya acá. estoy acá, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, yo después bajé de esta entrevista que tuve con el director y lo único que vi fue la cara de mi vieja, eh, de tranquilidad. Eh, Fue ahí que también sabiendo la situación que estaba viviendo con mi hermano y demás, me quedé con eso, ¿viste? La tranquilidad de mi vieja y, ¿viste? Va a quedar tranquila que yo me quedo acá. Vos andás, ocupate de lo que tengas que ocuparte afuera. Eh, Nada, te digo la verdad, fue todo lo contrario a lo que yo pensaba. Eh, en un principio lo primero que se hizo fue un grupo de bienvenida, para que todos se presentaron conmigo. Ahí me pasaron muy breve su experiencia de cómo llegaron a la comunidad cada uno. Éramos 32. Eh, y ¿Recordás si ese día ingresó otra persona, además sí, de vos? sí, sí, sí. Uno que es con el mismo que hoy en día me estoy yendo de alta, por suerte. Ok. Gracias a Dios, un poder superior. Bueno, gracias a todos. La verdad que por suerte pudimos estar los dos juntos en todo el proceso y estuvo buenísimo eso. Bueno, acá en la comunidad hicieron eso, ¿viste? Me hicieron parte. Me hicieron entender que no estoy solo, que no hay mejor ayuda que la de un adicto hacia otro adicto, porque nos entendemos entre nosotros, venimos de la misma mierda, venimos de tocar fondos, no iguales, pero sí similares. Mayormente se viene de una familia disfuncional como todos, entonces todo lo que vos podrías llegar a decir ahí, nadie se iba a sorprender, ¿viste? O sea, era eso, no tengas vergüenza, no tengas miedo, que nosotros te entendemos, y ese fue el mensaje que recibí el primer día, ¿viste? Lo cual estuvo buenísimo,
porque sí, me dio la pauta a mí de que podía hablar, lo que sé, lo que fuera, y no tener vergüenza de decirlo. Pero bueno, acá empezó a venir el trabajo interno, que ya era, primero que nada, reconocer que sos un enfermo adicto, que soy un enfermo adicto, eh, y hoy en día en recuperación. Pero bueno, esa es la primera parte, ¿viste? Reconocerlo. Que bueno, la verdad que cuesta bastante. Al principio no es tan sencillo. A mí me cayó la ficha en un momento de decir, la concha de mi hermana, ¿no? ¿Por qué no paré antes? ¿Por qué no hice un montón de cosas que tendría que haber hecho antes como para no estar acá? Y viste, me replanteé un montón de cosas. Me acordaba de todos los momentos en los que pude haber parado, en los que sí me di cuenta, me lo pregunté, viste. O sea, realmente, por más que yo haya tenido la decisión de internarme, no quería estar ahí. Eh, Esa es la verdad que no quería. Pero bueno, la situación lo demandaba, era así. Yo ya no podía, levanté la mano para pedir ayuda, ¿viste? Y lo único que me quedo hacer ahora es hacer caso. Otra no me quedaba. Eh, a partir de ahí, yo te digo que fue todo enseñanza, ¿viste? Eh, Todo trabajo de introspección. El plan Minnesota, eh, bueno, nada, primero te cuento un poco de cómo era la estructura de la casa. Nosotros ahí en la casa, eh, bueno, nos ayudamos entre nosotros con lo que son grupos terapéuticos. eh, Nos manejamos, digamos, es un tratamiento espiritual, no referido a Dios ni nada por el estilo, si bien Narcóticos Anónimos está muy dirigido a eso, pero no es religioso. Se piensa que hay un poder superior, más allá de nosotros, más fuerte que nosotros, en el cual depositamos. eh, Y bueno, le encomendamos, viste, todo lo que Se sobrepasa. todo lo que nos sobrepasa, todo lo que podemos llegar a recibir, viste, se dice que un poder superior no te va a dar nada que no puedas manejar, viste, entonces se trata de poder confiar en algo más poderoso que vos mismo, viste, que también es lo que te trajo acá, porque si vos estás vivo es gracias a un poder superior, alguien te quiso vivo todavía, porque hicimos todo lo posible para matarnos. Si no hubiera sido por una sobredosis, hubiera sido porque nos hubieran matado en la calle a los golpes o nada, cárcel, hospital o muerte. Es así. Esto no te lleva para otro lado que no sea eso. Hay quienes que pueden parar de otra manera, sí, pero por lo menos yo no. Yo no pude. Por eso le pedí ayuda. Bueno, la estructura de la casa se basa en esto, ¿viste? En una lectura diaria de un libro que se llama Solo por hoy, en el cual tiene, bueno, está basada en estos principios espirituales, que son buena receptividad, buena voluntad y honestidad. Honestidad. Principalmente honestidad. Bueno, a partir de ahí es hacerse cargo de la casa, limpieza, el orden propio, la higiene, todo está basado en una estructura. La forma de Una organización. forma de organización que en realidad es la vida tal cual es lo que hace una persona tal cual es en su vida. Se levanta, hace la cama, desayuna, va al trabajo, almuerza, lava los platos, lo mismo, cosa que Sí, antes no hacíamos en realidad. La mayoría de los adictos llega a una parte de su vida que es tan gobernable que ya hasta de comer deja, ¿entendés? Eh, yo a todo esto llego a una fundación con 30 kilos menos de mi peso normal, o sea que pesaba casi 65 kilos, ¿y cuánto medís? 1,87 m. Se pueden imaginar lo que era un cadáver andante. Y Eh, digo, esto, las tareas cotidianas del día a día estaban estructuradas por antigüedad o tenías una persona que estaba hace más tiempo ahí internado que te iba guiando, trabajaban en equipo, trabajaban solos. Mira, sí, o sea, dentro de la casa tenés personas que recién llegan, los que están hace más o menos mediano tiempo y los de más tiempo, que son los que tienen más conocimiento, ¿no? Y ellos por ahí tienen cargos en los cuales, no sé, supervisor de cocina, que tiene manejo de cuchillos, llaves, algunas que otras, de la casa, del depósito, poner cosas así, o de cargos que ya son un poco más complicados, que es tener que lidiar con todas las personas de la casa, como supervisor de limpieza, que tenés que darles a cada uno de la guardia, como se le dice ahí,
Vos te dan un balde, una escoba y un coso, y esa es tu guardia que usás para limpiar el baño, el comedor y dormitorio, ponele. Ok. Así todos los días. A la mañana se termina el desayuno, se cantan las guardias y ahí te toca a vos. eh, bueno, acá en esta comunidad se utiliza un sistema de cruces, ciertas reglas básicas, que son un montón. Eh, Revertir tu silla, por ejemplo, una boludez. Te levantás de la mesa y no dejás la silla tirada ahí. Vos imaginate si 32 personas harían lo mismo, queda hecho un desastre. Entonces es ordenar, ser ordenado. Limpiar, cada uno tiene un día para limpiar su mesa con sus compañeros, se limpia uno en la mesa. Entonces, no revertir las sillas son 2 cruces. Había un cargo que se llama secuestro, que si vos dejas ropa tirada por ahí, te la secuestran y se devuelve al jueves que viene. Entonces ahí tenés 2 cruces más. Y así, ¿no? Vos con cada guardia lo que haces es bajar esas cruces que generaste la semana anterior. Las cruces son cruces. Eh, Básicamente es la consecuencia por no hacer algo que tenés que hacer. Por no cumplir con la estructura de la casa, por no cumplir con la limpieza, con tu higiene personal. Eh, no sé, una actitud carrerosa, como se le dice ahí adentro, es hacer trueque ahí adentro con los compañeros, se pena con cruces. Y a medida que vos vas generando más cruces, vas perdiendo también. Vos ahí tenés beneficios, que es la llamada, la visita, ¿sí? Entonces nosotros con 30 cruces perdemos una llamada, con 60 cruces perdemos la videollamada y con 90 cruces perdés un día de visita. Entonces te enseñan a valorar eh, tu visita, tu llamado, ¿entendés? Cuidándote de hacer las cosas bien adentro. ¿Y quién otorga, por ejemplo, esas cruces cuando vos haces algo mal? O sea, tenés dentro de esta estructura, ¿no? Vos convivías con profesionales que estaban con ustedes 24/7 o que cumplían un horario o todo esto se regía, digamos, y lo iban manejando entre ustedes las mismas personas que estaban en la comunidad. Bien. Los que vos tenés, bueno, la dirección, que es los directivos, el equipo terapéutico, que son los terapeutas, y los operadores, que, que bueno, ellos lo que hacen nada más es más o menos estar ahí y ver que se cumple la estructura. Controlar. Nada más, controlar. Ahora, los que nos controlamos en sí es entre nosotros, la ayuda es de un adicto al otro. Eh, Hay personas que están en cuaderno, que son los que anotan. Si ellos ven que vos no revertiste la silla, te anotan. Entonces ahí es donde vas sumando cruces. Tenés casi 4 personas por ahí que son los que anotan, entonces la casa no es tan grande, si bien es una quinta, no es tan grande y se ve todo. Olvídate. Y algo de lo que más nos ayuda a nosotros es el pagar precio. El yo decirte algo a vos que por más que te moleste, te está ayudando. Entendés que tenés que corregir algo y demás. Entonces yo pago precio por tu vida, porque me comprometo con tu vida, entonces te voy a anotar. ¿Me entendés? Se trata de eso, la ayuda. De yo mostrarte qué es lo que en lo que estás fallando para que lo puedas corregir, por más que te moleste. La verdad que no me interesa si te molesta o no. Se trata de eso, de pagar precio por la vida del compañero. Eh, Porque ya te digo, nos salvamos nosotros en grupo. El operador está ahí para escucharte, para darte una devolución, el terapeuta lo mismo, pero los que estamos conviviendo ahí todos los días somos nosotros. Eh, Cuando están todos durmiendo y un compañero tiene una complicación con una abstinencia o lo que sea, estamos nosotros. Cuando se quiere ir, estamos nosotros. Le armamos un grupo de emergencia como para que pueda hablar, diga qué es lo que le tira a la cabeza y nosotros darle una devolución y tratar de poder hacer que entre en razón. Eh, Nada, la verdad que, ¿qué te digo? Eso es lo más lindo que tiene la comunidad, que por eso funciona, realmente creo yo. Es mi primer proceso. También hay que destacar que esto no te garantiza nada, ¿no? La recuperación es para quien elige la recuperación y uno tiene que hacer que le funcione. No es solamente mi interno,
me quedo ahí hecho una planta, ¿entendés? Siempre me levanto, me acuesto, me duermo, cumplo con la estructura, podés hacerlo, pero no es solamente eso, hay que hablar de uno. Vos tenés que empezar ahí a hablar cuáles son todas las cosas que te lastimaron en tu vida, qué fue lo que te dolió, qué fue lo que te dio culpa. Ahí van personas, Lauta, de 60 años hasta pibes de 18 años, que tuvieron familias disfuncionales, que han sufrido abuso, eh, de todo. Personas que han sido delincuentes, de todo, realmente de todo, ¿viste? Y si hay algo en común denominador es que están todos lastimados, de alguna u otra forma. Sentís que en este lugar fue quizás no la primera vez, pero el espacio que vos necesitabas como para empezar a contar lo que te pasaba, porque yo, si bien nos conocemos hace muchos años, como que nunca tuvimos este tipo ¿cómo decirlo?, de charlas, ¿no? Nunca nos dimos ese espacio como para poder hablar más profundamente sobre este tipo de cosas. ¿Sentís que en este lugar encontraste el espacio y que quizás fue la primera vez que tuviste el espacio como para admitir todo lo que te estaba pasando? Sí, sí, tal cual. Mirá, yo llegué a la comunidad con esta coraza que me había armado, diciendo que yo ya había llorado a mi hija, que yo ya había llorado a mi papá, que yo ya está, ya había hecho un duelo. ¿Cuánto más querían que llore? Creía que no tenía emociones, literal. La falopa te seca, te saca todas las emociones que tenés y no te permite sentir. No solamente la falopa, cualquier otro tipo de sustancia. eh, Modifican tu estado de ánimo, destruyen la corteza prefrontal, hacen pelota el cerebro, se acumula. Si vos pensás que consumiste un día y cada tanto y así, se te hace mal igual. Y no importa si es mucho o poco. Hay personas que son más alérgicos a la droga que otras. Por más que se hayan drogado poco, pueden terminar peor que una persona que se drogó toda la vida. Eso de libro ya, te digo. Y hay mucha gente que no lo sabe eso y piensa que porque yo me drogo poco y solamente los fines de semana no me va a pasar nada. No, yo tengo la experiencia de un amigo de la secundaria que se fumó un solo porro y quedó con un brote psicótico de 3 meses, pensando que la realidad no era real y que vivía en una ilusión. Así. Y nunca me olvido de ese chico. Eh, pero, pero al margen sí, entendí que este era mi espacio, ¿viste? De poder hablar, de poder contar todo lo que a mí me dolía. De la primera vez que en mucho tiempo que pude hablar de lo que pasó en mi casa cuando era chico, de cómo me lastimó, de las faltas que me hicieron. Si bien mi vieja me dio todo lo que tuvo al alcance para darme, ¿sí? Eh, Dentro de una familia donde hay un adicto, también hay problemas, ¿viste? Y esto no es para achacar a la familia, ¿no? No son culpables. Ni yo soy culpable de ser un adicto, ¿no? El adicto no es culpable por ser un adicto. Tiene una parte responsable de las decisiones que tomamos. Eso sí, seguro. Y las familias también tienen una parte que es responsable, no culpable. Porque hay un montón de negación, de complacencia con el adicto. Pasa mucho esto de que por ahí, bueno, hacelo acá en casa, prefiero que no estés en la calle. Es lo mismo, ¿viste? Entonces, nada, yo acá aprendí un montón de cosas con respecto a lo que es la adicción, que es A de no, dicción de decir. Se trata de eso la adicción, es no hablar. Entonces acá y en cualquier lugar lo único que tiene que hacer uno es hablar, contar lo que le pasa, cómo se siente. A medida que pasa el tiempo, uno se va desfrizando, empieza a tener más las emociones a flor de piel porque ya no tenemos con qué taparlo. Todo es terapéutico dentro de la casa porque el que te lleves bien con un compañero, que te lleves mal con un compañero, que te guste algo de la estructura o que no te guste, eso te genera algo. El mismo hecho de estar internado te genera algo. El que ver a tu familia que se está descosiendo para que vos puedas estar internado, te pasan cosas y ahora ya no tenés con qué taparlo. Bueno, es ahí donde uno empieza a decir qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. ¿Entendés? Para poder empezar a ponerle palabras, porque si no acumulamos. Sí, y esto como
voz en off, ¿no? Como recién estábamos hablando antes de grabar, cuando salís de esa rutina de consumo y tenés el tiempo como para replantearte las cosas y empezar a pensar, ahí es como cuando vos le das la oportunidad a tu cabeza y a tu conciencia, y ahí empiezas a darte cuenta de las cosas, ¿no? Y a como a esto, a analizar qué es lo que pasó, por qué pasó, qué te Mm, llevó a ese lugar, claro. qué es lo que sentís, qué es lo que no sentís, qué es Eh, propio, qué no es propio. y mira, ahí, bueno, para poder empezar a alargar todo eso, ¿viste? Uno llega sin saber hablar, básicamente. No hablamos durante toda nuestra vida, no sabemos hablar ni expresarlo, menos las emociones y los sentimientos. Entonces, este programa eh, nos pide que escribamos, ¿no? Tenemos ahí, se le llaman plan uno, plan 2, plan 3. En Narcóticos Anónimos son los 12 pasos, que son inventarios tiene que hacer uno consigo mismo. En mi caso, el plan uno fue el inventario de toda mi vida, desde que tengo uso de razón hasta la edad en la que estuve internado, a la que estoy internado. A partir de ahí, uno empieza a contar, pero con otra estructura que es un recuerdo, pienso, siento, ¿no? Te piden aproximadamente que sean tres por, ¿cómo se llama? Por recuerdo, o sea, tres recuerdos, pienso, siento. Yo subdivido un recuerdo en esos tres para que pueda empezar a ponerle palabras a lo que pienso y a lo que sentía de acuerdo a lo que pasó. De cosas que antes no, nosotros filtramos mucho, no te puedo llegar a contar todo lo que pasó, pero muy por arriba, y bueno, y pasó así, y bueno, ya está. ¿Cómo, qué planes tenés a futuro? ¿Tenés planes a futuro? Eh, Primero que nada, uno de mis grandes proyectos, ojalá que se pueda dar. Tienen que pasar unas cuantas cosas primero, pero sí es primero ser papá. Me anoté en el secundario ya para poder terminarlo. Tengo pensado también plazo aproximadamente medio año y medio solos. Pero bueno, primero tiene que ser paso a paso. Y para cerrar, que es la pregunta comodín que utilizo siempre para finalizar cada episodio, es algún consejo, alguna palabra de aliento para alguien, algún oyente, alguna persona que esté pasando por una situación similar a la tuya o que haya pasado por alguna situación. No tengan miedo de levantar la mano y pedir ayuda. Que ese va a ser el primer paso, pero la primera vez que van a estar haciendo algo por su vida. Algo bueno por su vida. Ojalá hubiera tenido la información que tengo hoy para poder haber levantado la mano. Perfecto. Muchas gracias.